Dios les bendiga grandemente, que sea la paz de Cristo con cada uno de ustedes, dando gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él ministrando, guiando, ¿verdad? Y llevándonos a hacer la voluntad y el propósito del Padre eterno, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Y vamos a estar llevando un tema hoy titulado No subestimes a Dios. No subestimes a Dios. ¿Y qué subestimar? Cuando estamos dándole menos valor a algo o a alguien. Y tenemos que tener en cuenta que Dios es todopoderoso, es soberano. Amén. Y eres suficiente. Así que vamos a estar haciendo la historia de David. David, el menor de 8 hermanos, hijo de Isaí de Belén. Amén. Este es escogido por Dios, ungido por Samuel para ser rey de Israel, porque Saúl fue desobediente. Y tenemos, ¿verdad?, esta situación en que los israelitas se encuentran en guerra con los filisteos. Amén. Y tenemos un gigante de los filisteos llamado Goliat de Galat. Este filisteo gigante salía a atemorizar a Israel y le decía, ¿verdad?, en el capítulo 17, 8 al 9, le decía, ¿verdad?, que escogieran un hombre para que batallara con él. Y el trato era, si este hombre le vencía, ellos, los filisteos, le iban a servir a Israel, pero si él vencía a este hombre de parte de Israel, pues le tocaría a Israel servir a los filisteos. Entonces los israelitas, viendo, ¿verdad?, el tamaño de este gran filisteo, se atemorizaron. Y entonces, pues, atemorizados, ellos no tenían un guerrero todavía para enviar, para batallar con este gran filisteo. Y es ahí en donde entra David. David está pastoreando las ovejas y su papá le dice, llévate estos víveres, vamos a decir así, a tus hermanos en la guerra. David tenía 3 hermanos que estaban en guerra con Saúl en aquel momento. Y entonces David llega a la guerra para llevar los víveres a sus hermanos, lo que había dicho su papá Isaí, y se encuentra con la situación de este filisteo que estuvo saliendo por 40 días diciendo las mismas palabras a los israelitas. Y entonces David los oye, pero también escucha, ¿verdad?, que hay una recompensa. En el 17:25 lo dice, hay una recompensa para el que venza a este gran filisteo, a Goliat. Hay una recompensa de recibir la hija del rey, hay una recompensa de que su familia se asenta de los impuestos, hay una recompensa para el que venciere a este filisteo. Esto le llama la atención a David y comienza a cuestionar sobre esta recompensa entre los que estaban allí, y estas palabras fueron llegando a los oídos de Saúl. Y entonces David, ¿verdad?, Saúl manda a llamar a David. David llega donde Saúl y le dice, no te preocupes que yo voy a ir a pelear con este filisteo. Pero entonces Saúl ve a David y lo tiene como en poco. Eres un muchacho, le dice, eres un muchacho, y este es un guerrero desde la juventud. Tenemos ahí que David, amén, es subestimado por parte de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl se está fijando en las apariencias de David. Saúl no tan solo se está fijando en las apariencias de David, se está fijando en las capacidades de David, porque David no tenía capacitación en guerra. Sin embargo, David le dice, yo he sido, ¿verdad?, yo he sido pastor ¿verdad?, yo he sido pastor de las ovejas de mi papá, y yo he matado leones, yo he matado osos, en defensa de las ovejas, yo he partido, ¿verdad?, yo he roto las quijadas de esto. Y eso lo podemos encontrar en el 17:34. Y vamos a hacer lectura rapidito del 17:36. Y David le dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Estas fueron las palabras de David ante Saúl. Y entonces dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Amén. Tenemos aquí a David diciéndole a Saúl, yo estoy seguro que Jehová, así como me ha librado de la mano
mano del león, del oso, me va a librar de la mano de este filisteo. Y Saúl le dice, pues ve. Saúl le dice, ve. Y tratan de vestirlo con la vestimenta de guerra, darle espada, pero David no puede porque primero David no estaba acostumbrado, no estaba preparado para llevar esta vestimenta de guerra, así que se despoja de todo y decide coger 5 piedras, meterlas en un saco pastoril, ¿verdad? Y coger su honda e ir a pelear con el filisteo. Pero entonces cuando él va a pelear con el filisteo, tenemos en el 17:42, ¿verdad? Y dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. El filisteo también tuvo en poco también a David. ¿Por qué? Por la apariencia. ¿Por qué? Porque él miraba a David y decía, esto es un muchacho de hermoso parecer, este no está listo, este no está preparado para pelear conmigo. Por eso el filisteo Goliat lo tuvo en poco, más sin embargo él dice, ok, vamos a pelear contigo, amén. Y dice que lo maldice, ¿verdad? Maldice a David por sus dioses, ¿verdad? Y entonces aquí en donde en el 17:45 David le da esa famosa palabra que muchos conocemos, que le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esta palabra es una muy conocida. Entonces tenemos en el 17:47 que entonces David también dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. ¿Por qué? De Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. El 17:47. Amén, me encantó. Y tenemos aquí que luego de esto viene David, coge la piedra, menea la onda, la tira, la piedra queda incrustada en la frente del filisteo, el filisteo cae, va David, coge la espada del mismo filisteo, le corta la cabeza al filisteo y lleva a David la cabeza al filisteo, se enteran y, ¿verdad? Y sabemos que David recibe la recompensa por ganarle al filisteo, pero tengamos en cuenta que no fue David quien le ganó al filisteo. Tengamos en cuenta que quien ganó al filisteo fue Jehová, porque David no depositó la confianza en sus herramientas, David no depositó la confianza en sus capacidades, David depositó la confianza en el Dios viviente, y él sabía que el Dios viviente que le había librado de osos, de leones, lo iba a librar de este gran filisteo Goliat. Amén. Nosotros no podemos subestimar a Dios, nosotros no podemos estar enfocados en nuestras herramientas y en nuestras capacidades. Nosotros tenemos que tener presente que Dios es suficiente. Nosotros tenemos que darle el valor a Dios, aleluya, el valor a Dios que Dios merece. No podemos nosotros estar dependiendo de nuestras capacidades, metiendo nuestras manos, guerreando con nuestras propias fuerzas, porque déjeme decirle a usted, amén, que yo también he aprendido que cuando guerreamos con nuestras propias fuerzas y nos esforzamos en nuestras propias capacidades y utilizamos nuestras propias herramientas y ponemos y depositamos la confianza en eso, vamos a perder, nos vamos a fatigar, amén. No va a llevar a ningún fin, amén, de edificación. Tal vez a lo mejor ganes una batalla y diga, esto fue por mi capacitación, por mi herramientas, por mi esfuerzo, mas sin embargo no hay edificación ahí, no hay crecimiento. Toda la gloria siempre le pertenece al Dios viviente. Muchos subestimaron a David. Era joven, era un muchacho, tampoco tenía la capacitación de guerrero, amén. Inclusive el mismo filisteo Goliat, el mismo que iba a pelear con él, sin embargo David siempre tuvo presente que no era él, que era Dios en él, que era el poder de Dios quien iba a vencer a este gran filisteo, a este gigante. Y nosotros tenemos que entender que Dios es suficiente. Solamente tenemos que descansar, solamente
solamente tenemos que confiar, solamente tenemos que creer y dejar de subestimar a Dios, porque Dios es suficiente. No es con tu fuerza, no es con las mías, es con las fuerzas del gran yo soy. Amén. Él te entrega la herramienta, Él te capacita, pero Él es el que sale y pelea por ti en toda batalla. No lo dudes, no subestimes a Dios y deposita en Él tu confianza y ganarás, porque ya Él venció en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga grandemente, dando gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Padre, ministra, Padre, por medio de esta palabra, Señor, ministra nuestras vidas y que podamos ponerla en práctica, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo.